Y mientras tanto saludamos a nuestro queridísimo Julio Glockner, que ya está conectado. Julio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Ricardo, buenos días, ¿qué tal? ¿Tú recuerdas a otro poeta que haya llenado así el Palacio de Bellas Artes? Eh, Pues no, bueno, ¿verdad? Octavio Paz seguramente, ¿no? ¿Quién sabe? No recuerdo si, o sea, si realmente fueran a escuchar poesía, ¿no? Como fue en esa celebración con Jaime Sabines, pero Sí, no, bueno, Jaime Sabines es fuera de serie, porque es un poeta, eh, digamos, su poesía es una poesía muy, es como el pan, exacto. es una poesía que está al alcance y que es de cualquiera y que lo disfruta cualquiera. Sí, a diferencia de Paz, que es una poesía más elaborada, más, Claro, claro. sí, Y sí, bueno, pues ahí está. Estamos celebrando a Jaime Sabines, pero bueno, ese no es el tema, ¿no? El tema precisamente es que el día de ayer nos hiciste llegar un artículo que publicas en Mundo Nuestro sobre sí. Eulalia Guzmán y la tumba de Cuauhtémoc, un ensayo o un segmento de un ensayo que quizás se convierta en libro más adelante, pero vale mucho la pena que lo comentemos aquí con la audiencia, quién era Eulalia Guzmán, ¿no? Y además su Sí, importancia en el mundo cultural de México. Pues cuéntanos un poquito de dónde surge este personaje y además los altibajos que ha tenido en la historia, ¿no? sí. Mira, Eulalia Guzmán desafortunadamente ha sido borrada de la memoria académica y de la memoria social. Es una absoluta injusticia lo que se ha cometido con ella, porque fue una persona que hizo grandes aportaciones a la pedagogía. Exacto. eh, Escribió un libro muy interesante sobre la educación. Digamos que es una pionera de Montessori, de Moisés Sáenz, en el sentido de que concebía la escuela en términos de apertura y de libertad. No le apostaba exclusivamente a la memoria, sino es una pionera de Paulo Freire, en fin, tiene una propuesta muy interesante pedagógicamente hablando. Pero también tuvo una formación como antropóloga, fue ni más ni menos que discípula de Franz Boas cuando estuvo en México. Franz Boas es quizá el antropólogo más connotado de la escuela culturalista norteamericana y ella se formó con él, con Alfonso Caso cuando lo conoció y la invitó a colaborar en la tumba número 7 de Monte Albán, una tumba importantísima que cualquiera puede visitar en el Museo de Santo Domingo. Al lado de la iglesia de Santo Domingo está ese museo extraordinario donde está expuesta el tesoro hallado en la tumba número 7. Eulalia Guzmán participó allí y se formó como arqueóloga también con Alfonso Caso. Eh, Tuvo digamos, el Instituto de Antropología la envió a Europa en los años, estuvo 4 años, habrán sido en 1945, 46, estuvo recorriendo varios países, eh, Roma, Francia, Austria, buscando en distintos archivos, en Roma, por ejemplo, en el Vaticano, en los archivos del Vaticano, buscando documentos para la historia de México. Entre esos documentos que ella encontró están ni más ni menos que las cartas de relación de Hernán Cortés a Carlos V. Ella se dio entonces a la tarea de hacer la paleografía de estas cartas. Una paleografía es, digamos, la traducción del español antiguo al español contemporáneo, ¿no? En eso consiste la paleografía. Hay Claro. una grafía muy diferente que cuesta mucho trabajo entender si no se está entrenado en esta disciplina. Ella era quizá la paleógrafa más importante de México, por eso la envió al Instituto de Antropología, pero ella se da cuenta por lecturas previas que había tenido de otros autores contemporáneos de la conquista, protagonistas de la conquista, al hacer esa paleografía tan minuciosa de las cartas de Cortés, se va dando cuenta que Cortés está mintiendo de una manera persistente y acomodando la historia a su propia conveniencia. Esto es algo que se ha venido repitiendo durante décadas. Se sabe que, o sea, quien confíe ciegamente en las cartas de relación de Cortés está totalmente desubicado.
porque evidentemente que Cortés escribió esas cartas a conveniencia propia. Claro. Entonces, ella, al darse cuenta de esto, empieza a hacer una edición crítica de esas cartas de relación. Las trabaja durante 7 años. Y lo va cotejando, ¿no? Con personas, con gente Exacto. que tiene el conocimiento de esos momentos históricos. Sí, pero sobre todo con las fuentes históricas de la época. Claro. No está cotejando las conversiones o con interpretaciones. Le está cotejando con lo que dicen otros autores de la época. Sahagún, Bernal Díaz, Tapia, en fin, historiadores, cronistas de la época. Entonces, el resultado es un libro de 1000 páginas, Uf. 900 y pico, prácticamente 1000 páginas. Regresa con este resultado a México, lo entrega a las autoridades, a Ignacio Marquina, que fue quien la envió a Europa, y Ignacio Marquina le dice que no hay presupuesto para ese libro. Entonces, le sugiere que vaya a la Secretaría de Educación Pública. Habla con el secretario de Educación de la época, la envían al Departamento de Publicaciones, y cuando el director del Departamento de Publicaciones se da cuenta de que es una crítica muy bien sustentada a la versión de Hernán Cortés, le dice que no hay dinero y que mientras él esté en ese puesto, ese libro no se va a publicar porque está cuestionando al personaje que él más admira en la historia de México, que es Hernán Cortés. Es el mismo personaje que de manera pues, irónica le dice que está muy bien escrito, ¿no? O que le dice que no Exactamente. porque está muy bien escrito, ¿no? Esto lo vamos a rechazar porque está muy bien escrito. Fíjate nomás, el argumento de un editor, bueno, es increíble. Uf, Entonces ella, bueno, decepcionada, alguien le recomienda recurrir al Fondo de Cultura Económica, bueno, primero a la UNAM. El rector de la UNAM la pone en contacto con una comisión del Instituto de Investigaciones Históricas que revisa el libro y lo rechaza. En el Fondo de Cultura Económica sucede lo mismo. Entonces, bueno, le cierran las puertas, digamos, un círculo que está protegiendo hasta la fecha, de hecho, digamos, la versión cortesiana de la historia de la conquista. Entonces, es hasta 1958 que Ignacio Romero Vargas funda una editorial para publicar su propia tesis, que es también muy interesante porque es una lectura de la composición económica y sociocultural del México antiguo que no se corresponde con la que se maneja en la actualidad. En términos como, por ejemplo, se habla del imperio de Moctezuma. Desde luego que no hay un imperio, claro. Hay una alianza. Está funcionando. Sería muy largo explicarte todo esto. No viene al caso. Me desviaría mucho del tema. Se publica entonces en 1958 por fin esta edición y se olvida a Eulalia Guzmán porque está cuestionando una de las fuentes que desde luego hay que consultar, pero hay que consultarla con mucha cautela, con mucha inteligencia, entendiendo cuál es la intención de Cortés al escribir esas cartas. Entonces, es hasta el año 2021 que el Instituto de Investigación, que el Centro de Estudios Históricos de las Revoluciones Mexicanas publica en una versión digital esta versión completa de 900 y pico de páginas, en donde Eulalia hace este cotejo para mostrar cómo Cortés está mintiendo persistentemente, distorsionando la historia y escribiéndola a modo para conveniencia propia. Entonces, esto desde luego molestó mucho a la academia, digamos, hispanista, que ha venido sosteniendo estas tesis de Hernán Cortés. Es lo que aprendimos todos en la primaria, Ricardo. Claro, claro. No, y es la versión que está en la atmósfera, que se comenta, oficial. ¿no? Lo oficial, y que no nos podemos desprender de esa versión, ¿no? Exactamente, que Moctezuma era un cobarde, un supersticioso, y lo más grave, que le entregó el imperio a Cortés, es decir, Cortés lo convenció de que había un gran señor que lo enviaba
a estas tierras, que había un solo Dios y un gran Señor, y que él debía someterse, convertirse en vasallo. Y él, pues, se convence casi de inmediato y le entrega el imperio Claro. a Carlos V. Es decir, estas infamias, ¿no? Esta manera tan absurda de plantear la historia es lo que nos han enseñado, en lo que continúa estando en la educación pública y aún en las esferas de alto nivel, Claro. digamos, en la academia mexicana. Entonces, lo que te quiero comentar es que, además, es que Jorge Veraza, un historiador, economista, historiador de América Latina y economista, cuya formación está en la UNAM y en la Universidad Metropolitana, hace un análisis es amigo mío desde hace tiempo, tenía mucho tiempo que no nos veíamos, y un día me llama por teléfono para contarme esto, por teléfono en una hora me explicó a grandes rasgos este asunto y me invitó a ir a Izcateopan. Exacto. Entonces invito yo a Jorge Veraza a dar un seminario sobre esto y le publico un libro. Yo estoy ahora coordinando una colección en la editorial de la UAP que se llama Homo Ludens. Entonces publiqué este libro de Jorge que se llama Cuauhtémoc Negado. Es este libro, Cuauhtémoc Negado. Sí. Análisis de la negación de los restos de Cuauhtémoc, epistemología y método. Entonces Jorge hace aquí un análisis muy minucioso de cómo estas tres comisiones del Instituto de Antropología han venido descalificando el trabajo de Eulalia Guzmán. En 1949 y 51 primero, y después en 1976. Una comisión encabezada por Eduardo Matos, la última. Pero resulta que la historia no termina ahí. Se siguen repitiendo los mismos argumentos de hace 70 años en este número de Arqueología Mexicana, ahora que se cumplieron 500 años del asesinato de Cuauhtémoc en la selva de Izcateopan, en la selva de Tabasco. Se siguen repitiendo los mismos argumentos sin considerar la respuesta puntual que Eulalia Guzmán dio Claro. para defender el hallazgo de los restos de Cuauhtémoc en Izcateopan, en la montaña de Guerrero. Si tengo un poquito más de tiempo, te puedo comentar. Sí, por favor, adelante. Rápidamente esto. Mira, hay una fuente histórica y una tradición oral que desafortunadamente ha sido ignorada por los historiadores, sobre todo por estos historiadores que han trabajado el tema de Cuauhtémoc. Estos documentos y esta tradición oral mencionan que cuando Cortés, sabes que Cortés, hay que recordarlo, se lleva a Cuauhtémoc, lo tiene prisionero cuando cae Tenochtitlan en 1521, Cuauhtémoc es hecho prisionero. Está este episodio en el cual le queman los pies con aceite hirviendo, los pies y las palmas de las manos, de manera que él nunca pudo volver a caminar. Y Cortés se lo lleva a las Cibueras, cuando va a buscar a Cristóbal de Olid. Las Cibueras es lo que hoy es Honduras. Va a buscar a Cristóbal de Olid, que está rebelado en contra de él, lleva un ejército de aproximadamente 4,000 personas, son 500 soldados españoles más o menos, y están aliados de Michoacán, de Huejotzingo, de Totonacos y tlaxcaltecas, y texcocanos también. Son de 5 etnias los que el grueso del ejército que acompaña a Cortés. Y se lleva a Cuauhtémoc y al señor de Tacuba como prisioneros, con un séquito que los acompaña, un séquito de antiguos guerreros que acompañan a Cortés y al señor de Tacuba, con la intención de ahorcarlos, con la intención de eliminarlos. Llega un momento en que Cuauhtémoc ya no le sirve a Cortés en Tenochtitlan, le estorba, es demasiado carismático, la gente lo sigue respetando, lo sigue honrando como un antiguo tlatoani, como su último tlatoani y como un gran guerrero.
Entonces esto resulta, primero Cortés lo utiliza como para trasladar, digamos, su carisma y su poder hacia su persona, hacia la persona de Cortés, pero llega un momento en que esto es incómodo y entonces se lo lleva a las Cibueras en esa expedición y más o menos a la altura de la laguna de Términos, entre Campeche y Tabasco, se inventa una vez más que hay un complot, digamos, en contra de él, una conjura en contra de él, y decide ahorcarlo. Esto se lo menciona Carlos V en la quinta carta de relación. Bueno, lo que dice la carta, la tradición de Ixcateopan, es que este grupo de guerreros que servían a Cuauhtémoc, este séquito, decide irse separando de esa expedición que va a las Cibueras para regresar y descolgar a su Tlatoani, que quedó ahorcado en un árbol. Está esta imagen en la portada del libro de Jorge, claro, donde está el águila que cae, que simboliza a Cuauhtémoc, que eso quiere decir Cuauhtémoc, y en la otra rama está el señor de Tacuba. Bueno, estos guerreros regresan, lo descuelgan, imagínate ya que en la selva está el cuerpo pudriéndose, las aves de rapiña comienzan a alimentarse de su cuerpo, los gusanos, etc. Entonces descuelgan este cuerpo, lo incineran para que quede, digamos, el esqueleto de la manera más limpia posible, digámoslo así. Se elabora un bulto mortuorio y lo llevan al lugar donde nació su madre, wow, que es la montaña de Guerrero en Ixcateopan. Aquí hay dos versiones encontradas. Alfonso Caso y todos sus discípulos, hasta Eduardo Matos Moctezuma, sostienen que Cuauhtémoc es Tlatelolca y de madre Tlatelolca. Basados en una sola fuente, Fernando de Alba Iztlizóchitl, que es el nieto de Iztlizóchitl, el que se alió con los españoles, claro, Texcocano, en la toma de Tenochtitlan. Eulalia Guzmán escribió este libro, este pequeño libro, que es una refutación a las tesis de Alfonso Caso, y donde establece que la genealogía de Cuauhtémoc viene de la montaña de Guerrero y no de Tlatelolco. Es puntualmente una visión contra una visión centralista, ¿no? Exactamente, contra una visión centralista. Y por eso es que queda silenciada, porque está atreviéndose a cuestionar al que fue su maestro, ¿no? Sí, sí. Entonces, aquí lo que está funcionando, Ricardo, es un principio de autoridad. El maestro dice tal cosa, por lo tanto es verdad. Bueno, y también su capa de machismo, ¿no? Que también esa es una constante que se ve en la biografía. Que, bueno, ser mujer es imperdonable, ser mujer intelectual. Claro, ella era una mujer de izquierda. Sí. No creo que haya militado en el Partido Comunista, no me la imagino disciplinada. Era más bien una mujer anarca, muy brillante. Era amiga de Diego Rivera y de Frida Kahlo, íntima amiga de ellos, y de ahí le viene el mote de que es comunista, como si eso fuera un criterio para descalificar sus investigaciones. Claro. ¿No? Y desde luego que ella tenía una perspectiva y una sensibilidad social porque era hija de peones acasillados. Ella fue hija de peones acasillados en una hacienda en Zacatecas, San Pedro Piedra Gorda se llamaba el pueblo y ahora se llama San Pedro Cuauhtémoc, debido a sus hallazgos en Ixcateopan. Entonces, bueno, es una historia fascinante esta. Pablo Moctezuma Barragán ha publicado también otro libro siguiendo los estudios de Eulalia Guzmán, este libro que es muy interesante. Próximamente los vamos a presentar en Puebla, tanto el de Jorge Veraza como el de Pablo Moctezuma, y este otro que acaba de salir hace 15 días, también de Jorge Veraza. Bueno, pues entonces... pues qué interesante. El asunto está en que tenemos dos versiones y estamos procurando que haya un debate serio, de altura, con argumentos bien sustentados, para confrontar estas dos visiones, porque fíjate tú, Octavio Paz decía
y con eso comienzo mi presentación del libro de Jorge Veraza. Octavio Paz decía una cosa muy interesante. La voluntad de futuro pone de pie a los muertos para imponer un orden a sus obras. Eso es justamente lo que hace Jorge Veraza. Claro. Volver a colocar, siguiendo los pasos de Eulalia Guzmán, volver a colocar sus tesis que no han sido respondidas, porque ella contestó puntualmente a cada una de las objeciones de estas 3 comisiones y no se han respondido. Entonces, por eso son muy interesantes estos libros de Jorge y de Pablo Moctezuma, porque nos Maravilloso. están sustentados en Eulalia Claro. Guzmán, nos están dando otra perspectiva Sí, de la historia. prácticamente es otra raíz, ¿no? Otra vía para ver Así es. estos momentos históricos. Oye, pues estaría Así muy es. bien que los podamos entrevistar también, charlar con ellos, ¿no? Yo te Son- aviso con tiempo, sí, Así claro. es. Oye, pues te Sí. agradezco mucho, Julio, que nos hayas dedicado este tiempo para compartir con toda la audiencia este artículo, que bueno, pues ahorita se lo vamos a rolar a todos los del grupo del De Eso Se Trata en WhatsApp para que le hagan una buena lectura y te agradezco como siempre, Julio. Una última cosa, Ricardo. Si alguien está interesado en tener esa versión digital del gran trabajo de Eulalia Guzmán, que te dejen sus correos y yo con todo gusto se los envío. Perfecto. Pues te agradecemos mucho y te mando un gran abrazo, Julio. Gracias por dedicarnos este tiempo. Igual para ti, mano. Que estés bien. Buen día. Gracias, pues ahí está la voz de Julio Glockner. Interesante, ¿no? El tema que aborda la vida de Eulalia Guzmán y también todo lo que hay en torno a Cuauhtémoc.